¿cierto? Dependiendo del método que estemos verificando o validando, dependiendo de las características del método. Entonces, dentro de los parámetros que habíamos hablado, que nosotros validamos o verificamos, está la veracidad. Eso quiere decir que, como dice el título, es un parámetro de desempeño y, como ya lo sabemos, es un parámetro que me dice la proximidad que hay entre la media de un valor infinito de valores medidos con respecto a un valor de referencia. Es decir, y nosotros lo estimamos con el sesgo. Cuando tenemos la veracidad, podemos determinar el error sistemático. Con el error sistemático del sesgo determinamos la corrección. Aprendimos también que hay pruebas de significancia, ¿cierto? Con la T-Student, que nos dan unos parámetros, nos dan unos criterios con los cuales nosotros aceptamos o no aceptamos esa veracidad. Y también tenemos que ellos se evalúan por medio de dos formas, del sesgo absoluto y del sesgo relativo. El sesgo absoluto es cuando tenemos el valor medio o la media versus el valor de referencia o menos el valor de referencia, y el sesgo relativo es cuando al sesgo absoluto lo dividimos sobre el valor nominal y lo multiplicamos por 100, y ambos, el sesgo absoluto está en unidades del mensurando, en las mismas unidades del mensurando que se obtiene en la medición, y el sesgo absoluto se obtiene en valor porcentual, es decir, en un valor relativo que me puede servir para comparar métodos. Entonces, habíamos visto, esto ya son cosas que hemos visto, habíamos visto que para poder medir la veracidad tenemos un diseño experimental o cómo llevarlo a cabo a nivel experimental. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un material de referencia o una solución a la que le conozcamos los valores de la concentración. Normalmente son soluciones patrones o soluciones de referencia, materiales de referencia o materiales de referencia certificados. A esos valores de las sustancias, que les conocemos los valores, les determinamos 10 veces su valor por repetibilidad, ¿cierto? Lo hacemos. Y esa media de esas 10 repeticiones la llamamos el promedio o el valor medio, y se compara con un valor de referencia, que es el valor nominal que tiene el material de referencia. Con respecto a ese valor, nosotros podemos determinar el sesgo absoluto, el sesgo relativo y un porcentaje de recuperación. ¿Ok? El porcentaje de recuperación es que nosotros podemos calcular, no podemos calcular el porcentaje de recuperación con la media sobre el valor de referencia por 100, y esto me da un porcentaje de recuperación, es decir, qué tanto de ese material nosotros realmente somos capaces de determinar con ese equipo, con ese instrumento y con ese método de medición. Para hacer las pruebas de veracidad nos dimos cuenta que también necesitábamos unos blancos o unas muestras que eran bajas en concentración o que tenían una pequeña adición, que también se puede hacer con muestras que tienen pequeñas adiciones muy, muy poco detectables del reactivo o del analito que vamos a cuantificar. También se hace exactamente lo mismo, se hacen 10 mediciones. Cuando hacemos 10 mediciones hacemos exactamente lo mismo, comparamos el valor medio de las adiciones con el valor medido, y con respecto, cuando lo hacemos por medio de muestras que han sido adicionadas, entonces nosotros podemos calcular el porcentaje de relación de recuperación relativa de esas adiciones, y eso lo hacemos cuando nosotros queremos ver si hay sustancias y queremos ver el porcentaje de recuperación de esa adición y qué tan sensible es el método. Entonces, también, es decir, nosotros teníamos un diseño o un procedimiento experimental por medio del cual nosotros, y con los datos del laboratorio, aprendimos que se puede estimar la veracidad por medio del sesgo absoluto, el sesgo relativo, y lo único que nos faltó, digamos, en el laboratorio fue cómo estimar ese porcentaje de recuperación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Lo cual sería muy válido, chicos, sobre todo, ya te voy a dar la palabra, Juan José, sobre todo cuando estamos a nivel experimental. Dime, Juan José. Profe, ¿me podría explicar, por favor, de nuevo lo que es el porcentaje de recuperación, que no me quedó claro? Claro, claro que sí. Juan José, tú tienes un material de referencia y ese material de referencia dice que tiene, digamos, un valor nominal. Vamos a poner un valor nominal, 10 miligramos sobre decilitro o 10 miligramos sobre mililitro. ¿Ok? Cuando tú haces las 10 repeticiones de ese material, te dan unas 10 repeticiones que, dependiendo de la precisión y dependiendo de la veracidad, te van a dar muy cerca y muy dispersas.
o muy poco dispersas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Lo importante es que la dispersión no nos importa en este momento, sino nos importa, es decir, qué tan alejadas están esos valores de ese valor que tú tienes, que es 10 miligramos sobre mililitro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, hay un parámetro que realmente no se hizo en el laboratorio, pero que se llama porcentaje de recuperación, que es que yo tomo la media, ¿cierto? Tomo la media obtenida de los valores de las 10 repeticiones y lo comparo con el valor de referencia y lo multiplico por 100. Y eso me da esa recuperación que realmente yo obtengo. Yo obtengo del valor de esa medición. Es decir, si yo tengo 10 miligramos sobre decilitro y a mí me dice mi valor, mi media, que es 9,85, quiere decir que yo tengo un porcentaje de recuperación que es, si tú te pones a darte cuenta, es un porcentaje de más o menos, si es 85, del 15%. En este caso, el porcentaje de no recuperación es del 15 y el porcentaje de recuperación es del 85%. ¿Qué quiere decir? Que si el valor de referencia era de 10 miligramos sobre mililitro, mi valor me va a dar de, ¿cuál es el 85% de 10? El 85% de 10. ¿Sí me entiendes? O sea que este porcentaje de recuperación me indicaría qué tan cerca estoy de ese valor nominal. Exactamente. Es decir, Ah, mi método analítico, mis instrumentos y todo mi dispositivo, todas mis condiciones, qué tan cerca están de ese valor de referencia. Y lo puedo hacer para todos los valores de referencia o lo puedo hacer para ciertos valores que a mí me interesan, ¿cierto? Entonces, ese porcentaje de recuperación me da Profe, se te está entrecortando. sí. Chicos, denme un momentico. Voy a retirar, no me vayan a ir. Voy a retirarme y voy a mirar el internet y vuelvo en un minutico. Yo trato de no demorarme, por favor. ¿Listo? Chicos, volví. ¿Me escuchan bien o me escuchan entrecortados todavía? Se escucha bien, profe. Gracias. Excelente. Voy a volver a compartir mi pantalla, por favor. ¿Listo? Otra vez. Por favor, me avisan cuando vean mi pantalla. Ahí está. Dice Michael. Muy bien. Entonces, chicos, otra vez. Juan José, ¿me alcanzaste a escuchar lo que expliqué al final? No. profe, no, pues llegamos como hasta la parte que tú estabas explicando, pues que era qué tan cerca estoy del valor de referencia. Y, Con mi sistema de medición. Mi sistema de medición incluye todo, incluye el analista, los dispositivos, incluye todo, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo hacer sí. para diferentes puntos o lo puedo hacer para puntos de interés, es decir, valores de interés. Lo importante es que yo lo haga dentro de un intervalo de medición, es decir, dentro de un intervalo que para mí tenga aplicación real, es decir, actitud de uso. Entonces, este valor de recuperación me dice que yo puedo recuperar con mi sistema de medición, que lo ideal es que ese porcentaje sea muy alto, pero también me puede decir cuánto no recupero, es decir, un porcentaje muy bajito, pero me dice ambos. Una recuperación sería 1 menos ese porcentaje, o 100 menos ese porcentaje. ¿Listo? ¿Están de acuerdo, José? ¿Sí quedó más Sí, claro? profe.
Perfecto. También podría hacer un análisis de veracidad con muestras adicionadas, es decir, con muestras en las cuales nosotros adicionemos parte de ese mensurando. Y también se podría hacer, también tendría forma de calcularse un porcentaje de recuperación relativa de esas adiciones que nosotros hemos implementado. ¿Qué número de mediciones se tomarían cuando yo no lo hago con un material de referencia con su valor nominal, sino que lo hago con muestras adicionadas, intencionalmente adicionadas por el analista? Lo hago igualmente con 10 valores, ¿cierto? La diferencia es que el porcentaje de recuperación ya se tendría que hacer la media de las adiciones sobre la concentración que yo añadí, y eso me daría un porcentaje de recuperación. Entonces sería yo la media de la adición menos el valor, lo que contiene, sobre el valor de la adición, y me daría un porcentaje muy similar al de arriba. ¿Por qué? Porque me daría la adición, ¿cierto? Lo que yo adicioné menos lo que tiene sobre la real concentración o el valor nominal. Y si ustedes se dan cuenta, es algo muy similar, y también nos daría ese porcentaje de recuperación que yo tengo de la sustancia que adicioné respecto a mi sistema de medición, que también se espera que sea muy alto, pero que también nos da información de lo que no se recupera, que también se espera que sea alto. Pero eso depende del sistema de medición, de que el equipo esté calibrado, que esté bien mantenido, que el equipo esté bien cuidado, de que el analista tenga la capacidad de hacer el método como se debe hacer, con todas las capacidades metodológicas que debe tener, y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Profe, siguiendo un poco Digo, como la línea del tema de ese porcentaje de recuperación que plantea Juan José, yo tengo una duda, digamos, ¿cuál es la utilidad de ese porcentaje de recuperación y cómo se pueden establecer o de dónde salen, digamos, los criterios para decir si esta muestra recuperó o no recuperó, si está dentro de este porcentaje de recuperación es válido o no? Michael, muy buena pregunta. Y cuando tenemos un material de referencia, es decir, un material patrón, nosotros establecemos que el material patrón me da una concentración definida. ¿Sí me entiendes? Es decir, que es real. Es un valor dado por convención, el que yo no puedo, digamos, tiene un valor que no es. ¿Sí me entiendes? Es decir, como es dado por convención, como es un valor que se supone es estable, homogéneo, y que su concentración es totalmente definida y es estándar. Entonces, yo tengo estas características de un material de referencia, yo pues debo pensar que ese es el valor al cual debo yo tener como objetivo que tengo que recuperar. Entonces, cuando yo hago mis mediciones, esas mediciones pueden estar afectadas por muchas condiciones analíticas. Es decir, pueden estar afectadas porque yo haga un mal procedimiento, pueden estar afectadas porque mi instrumento en determinado momento no está leyendo de la mejor forma, porque mi instrumento en determinado momento, o yo cometí con el instrumento algún error que lleva a que no haya ese porcentaje de recuperación. Alguna condición pudo haber afectado mi lectura, o puede ser simplemente que mi sistema de medición esté súper bien. Sin embargo, este porcentaje de recuperación me llevan como a calificar todo el sistema de medición, es decir, qué tan adecuado es mi sistema de medición con respecto a medir o alcanzar el valor que un material de referencia, un valor nominal, me está diciendo que contiene. Entonces, también se podría presentar, Michael, si tú lo ves desde ese punto de vista, que yo pueda tener medias por encima del valor de referencia. Y se acuerdan ustedes cuando nosotros medíamos que nosotros teníamos sesgo negativo. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, digamos que nosotros podríamos obtener medias por encima del valor de referencia. Cuando nosotros pasaba eso en metodología 1, chicos, nosotros decíamos que el sesgo para nosotros era positivo. Eso quería decir que los valores, la media métrica o el promedio de esos valores me daba por encima de ese valor nominal. ¿Sí lo recuerdan, Michael? Sí, claro, en ese caso tendríamos un porcentaje de recuperación por encima del 100%. O de 1 o por encima de 1, si lo Sí. miramos en valores escalares, ¿cierto que sí? Entonces, ahí yo pensaría, hombre, el material de referencia tiene que tener algún problema, o se está almacenando mal, o ya el material de referencia, mirarle la fecha de caducidad, o mirar qué está pasando con ese material tangible, por ejemplo, si es una pesa patrón, si es una sustancia
qué pasó con esa sustancia, porque yo estoy logrando un porcentaje de recuperación por encima, es decir, que mi sistema de medición está siendo mucho más sensible a la sustancia del analito que lo que me dice tener mi material de referencia. Es decir, ese porcentaje de recuperación me lleva a tener muchas herramientas para poder mejorar, para poder tomar criterios y para poder tomar decisiones. ¿Sí me entendiste mejor, Michael? Sí, profe, yo hacía la pregunta era porque pues lo ideal es obtener un porcentaje de recuperación pues del 100%, pero Exactamente. seguramente no va a ser muy fácil en todos los casos, entonces como uno, ¿de dónde saca, digamos, el criterio para decir, bueno, no fue 100%, pero me puedo mover entre 90 y algo y 100 y algo? ¿De dónde sale ese intervalo, digamos? ¿O eso Ya, depende de...? no, sabes que sí, vamos a hablar de él en unos momentos. Si quieres me esperas un momentico y ya te lo voy a Ah, terminar de perfecto, profe. complementar. Ok. Entonces, conclusión, chicos, en veracidad, nos dimos cuenta que lo que nosotros cuantificamos o determinamos con lo que estimamos esa veracidad es el sesgo absoluto y el sesgo relativo. Y hoy que les estoy presentando el porcentaje de recuperación, el cual vamos a complementar ahorita más adelante. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces ya sabemos cómo hacerlo y ya lo hicimos con ustedes en el laboratorio. Hasta aquí vamos claros, ¿cierto que sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, profe. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas de veracidad, lo podemos hacer, chicos, para un método, es decir, para un método con el cual yo esté validando o verificando mi método, o lo puedo hacer con métodos, un método de referencia con el cual yo esté comparando mi método de medición. Cuando yo tengo, chicos, un método y tengo ese material de referencia o esa sustancia de referencia o esa sustancia patrón, y yo quiero validar o quiero verificar mi método, yo lo hago por medio de una comparación de una media con un valor conocido. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo comparo mi método por medio de un valor nominal o un valor de un material de referencia, que fue más o menos lo que ustedes hicieron con los datos del laboratorio, que es que tenemos una solución patrón, a esa solución patrón la podemos tener en diferentes concentraciones y nosotros comparamos nuestros valores obtenidos con esos valores nominales, o lo que hacemos normalmente en laboratorios, que es que compramos una solución patrón, a esa solución patrón le hacemos diluciones, tratamos de que las diluciones sean analíticamente lo mejor posible para que las concentraciones que obtengamos de esa referencia sean válidas, ¿cierto? Y se comporten como material de referencia, y con esos valores nominales de las diluciones de mi solución patrón, que para mí se convierten en valores nominales de referencia, nosotros comparar las distancias entre esos valores medidos y los valores nominales, que son las diluciones o las sustancias patrón que yo tengo para comparar. Entonces, ¿quedó claro lo que acabo de decir o vuelvo y lo explico, chicos? Y eso fue lo que ustedes hicieron con los datos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, yo tengo Entonces, una duda. claro, Juan José, dime. Recuerdo que usted en una ocasión nos mencionó que acá en Colombia pues no se compran esas sustancias patrón en diferentes concentraciones, sino que se tiene una sustancia patrón y se hacen las diluciones, como acabo de mencionar. Como lo Pero, hacemos normalmente en nuestros laboratorios, Juan José, sí. ajá, pero en ese caso, ¿cómo estamos nosotros seguros de que esa dilución que hicimos sí la hicimos bien y que estamos haciendo una buena comparación, pues, o un buen análisis de nuestro método? Pues, ¿cómo aseguramos nosotros que esa dilución, por ejemplo, de 10 miligramos sobre decilitro, sí es exactamente 10 miligramos sobre decilitro y podemos hacer un buen análisis? Juan José, tu pregunta es espectacular y es de la siguiente manera. Con una sola vez yo no puedo tener esa certeza. Pero cuando nosotros hacemos una validación y una verificación, Juan José, tú sabes que nosotros lo hacemos con datos, lo hacemos de forma retrospectiva o lo hacemos de forma prospectiva. ¿Eso qué quiere decir, Juan José? Que tú no vas a tener un solo dato, sino que lo vas a hacer muchas veces. Entonces, cuando lo haces de manera prospectiva es porque estás iniciando la validación y la verificación de un método. Entonces vas a tener muchos datos de ahí en adelante para poder comparar y poder seguir verificando y validando tu método. Eso quiere decir que tú no lo vas a hacer una vez, sino que lo vas a hacer muchas veces. De eso se trata el poder también hacer repetibilidad y precisión intermedia. Y mientras estemos en nuestra institución y cuando tenemos comparación
con laboratorios pares, sean regionales, locales, nacionales, internacionales, podemos hacer reproducibilidad. Entonces eso quiere decir, Juan José, que yo de entrada, yo hago mi labor, trato de hacerlo lo mejor posible, con mis calidades analíticas, por eso se llama competencia e idoneidad, lo vamos a ver en aseguramiento de la calidad. Yo tengo las competencias y mis competencias y mi perfil es idóneo para lo que yo tengo que hacer. De entrada, una sola vez, Juan José, no voy a tener la certeza de que lo haga, pero yo voy a poder desarrollar todas mis habilidades y competencias. ¿Eso qué quiere decir? Que lo voy a tratar de hacer con las capacidades analíticas desarrolladas y formadas durante toda mi formación profesional. Pero como tú no lo vas a hacer una sola vez, sino que lo vas a hacer en diferentes ocasiones, Juan José, vas a encontrar que hay diferencias o que no hay diferencias. Y así vas a tener una certeza y una confiabilidad que no solamente está dado por un material de referencia y por el valor nominal al que tú llegas diluyendo, sino que va a estar dado por una estadística que te va a decir que realmente te pudiste equivocar y en algunos no. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Gracias. Como cuando tienes ya datos históricos, entonces ya no lo haces por prospectiva, sino por retrospectiva, entonces te devuelves. Entonces dices, oiga, mire, acá hicimos la dilución y estas veces volvimos a hacer la dilución y pudimos en algún momento no obtener datos. Entonces ese momento se tiene que analizar, si hay diferentes técnicas para analizar qué pudo haber pasado, también mirar si esos datos no se tienen en cuenta. No sé si fui clara, Juan José. Sí, profe. Muchas gracias. La cuestión es que es tu pregunta y es muy importante tu pregunta, porque cuando tú lo haces una sola vez, tú nunca vas a tener con qué comparar y la duda y la incertidumbre va a ser del 100%, entonces no va a ser seguro y confiable dar ese dato, ¿cierto? Pero lo haces muchas veces, Juan José, porque de eso se trata la metodología, de que tú no lo hagas una sola vez y de que tus mediciones sean lo suficientemente confiables como para que tú, que eres el analista, el que obtiene los datos, el que desarrolla los datos, tenga la confiabilidad de entregar ese dato y estar seguro de que le estás prestando un servicio a la comunidad que tiene aplicación. ¿Sí me entiendes? Bueno, en ese sentido, chicos, entonces vamos a empezar con uno de los métodos que fue que ustedes llevaron a cabo en el laboratorio y es cuando nosotros comparamos esa media obtenida con un valor conocido. Entonces, para eso, nosotros teníamos, ¿cierto? Tenemos la forma de compararlo con el sesgo, y ese sesgo nosotros lo comparamos con, digamos, con valores de fabricante, si es un método normalizado. Si es un método no normalizado, entonces tenemos herramientas en las cuales nosotros también tenemos herramientas estadísticas dentro de las cuales están las pruebas de hipótesis o pruebas de afirmación, que en el laboratorio yo les enseñé cómo utilizarla, pero acá la vamos a recordar, y una de ellas es las pruebas de hipótesis por medio de la T-Student, que son con la que nosotros comparamos nuestros valores o nuestra media obtenida por medio de diferentes valores con un valor de referencia. Entonces, recuerdo mucho que yo les dije en el laboratorio, cuando nosotros tenemos una media de diferentes valores obtenidos de un valor de referencia y lo comparamos con ese mismo valor de referencia, entonces nosotros lo que tendríamos que mirar, como nos dijo ahorita Juan José, es qué tanta diferencia y qué tanta seguridad tengo yo de que ese valor realmente sea significativo o sea igual o sea diferente o sea similar. Entonces tenemos pruebas de hipótesis que ustedes aprendieron en estadística y en esas pruebas de hipótesis nosotros miramos o observamos o evaluamos la diferencia observada entre el valor medio y el valor que nos dice el material de referencia, que es el verdadero, que en este caso lo conocemos como nominal y lo aceptamos por convención. Entonces, cuando aplicamos una prueba de hipótesis a la veracidad, ojo con lo que les voy a decir, de métodos donde yo compare con un valor conocido, entonces lo hacemos utilizando las pruebas de hipótesis de forma contraria, como lo hemos conocido en estadística. Y ojo, por favor, que les voy a explicar aquí lo que yo les expliqué en el laboratorio. Cuando estábamos en linealidad, les dije que normalmente cuando uno aplica una prueba de hipótesis, siempre trata de confirmar o aceptar la hipótesis nula. Pero cuando aplicamos una prueba de hipótesis a la linealidad, es decir, a las curvas de calibración de los métodos analíticos, en momentos en que estamos comparando con valores de referencia o valores conocidos, en este caso valores nominales, entonces la hipótesis nula me dice que el método no presenta errores sistemáticos. Eso es lo que me dice la hipótesis nula.
Entonces, cuando yo digo que el método no presenta errores sistemáticos, me dice la hipótesis nula, planteamos la hipótesis alternativa y me dice que el método presenta errores sistemáticos. Entonces, cuando yo tengo en la realidad, en la parte analítica, tengo un método analítico, normalmente vamos a tener errores sistemáticos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Por la naturaleza humana vamos a tener errores sistemáticos. Entonces yo les dije a ustedes que la hipótesis nula era que no se presentaba correlación entre los, ¿cierto? Y no se presentaba una correlación entre las variables analizadas, es decir, en la curva de linealidad. Entonces, en la hipótesis nula, cuando aplicamos la linealidad, yo les dije, siempre que nosotros apliquemos la linealidad en la prueba de afirmación, vamos a plantear la hipótesis nula como la hipótesis en la que, por hipótesis nula, es que las dos variables no presentan correlación alguna. Es decir, que no hay correlación. Por lo tanto, la hipótesis alternativa se presenta a lo contrario. Entonces es que el método sí tiene una correlación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se acepta la hipótesis nula, que es que no hay correlación. Esta hipótesis que ustedes la hicieron para su laboratorio, tiene un parámetro o un estadístico que se llama el t-student, y lo hicimos por medio de la t-student, y lo hicimos con un 95% de confianza, donde con esta fórmula, donde teníamos la media, el valor nominal, la raíz del número de datos obtenidos sobre la desviación estándar, me daba un t calculado. Ese t calculado tenía que ser menor el valor absoluto al t crítico, el t estadístico que sacábamos de la t-student, para un 95% de confianza, que es dado para dos colas, porque cada cola tiene la distribución de su parte de ese 5% o de ese 95% de confiabilidad. Entonces, lo hicimos con el t-student, es decir, con la herramienta o el estadístico t-student, y nos dimos cuenta que nosotros aceptamos la hipótesis nula o la rechazamos, y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa o la rechazamos también. Esta prueba estadística, ¿ustedes creen que haya necesidad de explicarla mejor? ¿O con la aplicación que ustedes hicieron en el laboratorio fue suficiente? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Pero yo creo que en el laboratorio quedó claro. Exacto. Entonces, eso quiere decir, chicos, que son herramientas que me permiten a mí no solamente valorar el sesgo, ¿cierto? Sino que me permiten a mí poder definir estadísticamente si hay una correlación o no de manera estadística. Entonces, siguiendo con esa misma, yo les quería presentar como un ejercicio que siempre hacemos con la profesora Adriana, y es, por ejemplo, acá tenemos un método nuevo con el cual se determina seleno-urea, es decir, orina con seleno en aguas. ¿Listo? Se obtuvieron los siguientes valores para muestras de agua en grifo, porque recuerden ustedes que normalmente las aguas se contaminan, ¿cierto? Y entonces se tienen métodos con los cuales se identifican esas sustancias en diferentes aguas. Entonces, para poder identificar, miren que acá se le adicionaron 50 nanogramos por cada mililitro de agua de seleno, urea, ¿cierto? Es decir, de seleno en orina o de seleno como urea en esas muestras de agua. Cuando se hizo ese tratamiento, este ejemplo, cuando se hizo ese tratamiento, nosotros tenemos estos resultados, ¿ok? La pregunta es, yo quiero que ustedes se fijen en los valores, y tenemos que nuestro valor de referencia es 50 nanogramos por ml. Y los valores obtenidos son estos. Yo quiero que se fijen en los valores y me digan ustedes qué tanto, sin que le hagan, pues yo sé que ustedes pueden calcular la media de forma fácil, ustedes tienen la capacidad también de comparar esto, de mirar el sesgo y decir, profe, realmente no es tan veraz no tiene tanta veracidad, pero yo quiero que los miren solamente y me digan cómo ven los valores, los ven muy cercanos, los ven muy lejanos, ¿cómo ven los valores? Cercanos, profe. Cercanos, listo. Entonces tenemos 50 y vemos que nuestro valor se aleja más o menos 0.1, ¿cierto?
del valor. Es decir, sin hacer esto un cálculo rígido de lo que es el sesgo. ¿Cierto, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, seguimos con esto y entonces si nosotros seguimos de manera estadística comparando con el estadístico TD Student, nosotros podemos comparar la media de estos valores con el valor nominal que sería 50 por el número de datos que en este caso serían 5 sobre la desviación estándar. Entonces nos daría que el T calculado, chicos, que ustedes ya lo saben hacer, nos daría 0.14. Si nos vamos a la T Student, leyéndola como ustedes lo aprendieron, 95%, dos colas, ¿cierto? Dos colas. Entonces nos daría que el estadístico es de 2.78. Entonces, siempre que nosotros tengamos un T calculado por debajo de 2.78, rechazamos esa hipótesis nula, ¿cierto? Y decimos que no hay evidencia de error sistemático. Entonces, rechazamos esa hipótesis, disculpen, no rechazamos la hipótesis nula y decimos que no hay evidencia, pero siempre y cuando él me dé mayor a ese estadístico o T crítico, entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula y que se acepta la hipótesis alternativa. Es como un ejemplo. ¿Por qué? Porque acá estamos obteniendo el valor dentro de la distribución que me dice a mí que tengo la posibilidad de encontrar el valor verdadero. Entonces, como está dentro de esto, decimos que no hay evidencia de errores sistemáticos y que, por lo tanto, estadísticamente podemos afirmar que está cerca, que está cerca. Ustedes porque ya tienen la capacidad, chicos, de verlo, ¿cierto? De analizarlo con los datos. Entonces, digamos que ustedes ya tienen la capacidad, pero hay una forma estadística de confirmar esos resultados, de confirmar esas evidencias y esos hallazgos. No sé si ustedes han visto, chicos, que a veces nosotros tenemos gente que mira los datos y ya sabe más o menos, analiza los datos y ya más o menos un criterio. No sé si ustedes han visto esas capacidades. Ustedes tienen que llegar a esas capacidades, como lo que hicieron ahorita. No, profe, nosotros vemos que no está tan alejados. Entonces, lo sabemos porque sabemos cómo se deben comportar los datos, la capacidad que no tienen todos los profesionales, pero también sabemos que lo podemos confirmar o afirmar por medio de pruebas de hipótesis, que son herramientas estadísticas. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Los corredores de bolsa y los economistas son muy buenos en eso. Michael, pero es que ellos trabajan casi a diario con esas herramientas. Claro. Entonces se vuelven racos con eso. Muy bien. Chicos, ahora voy a hablarles de algo que no hicimos en el laboratorio, y es que en el laboratorio también podríamos tener dos medidas experimentales, es decir, yo podría comparar mi método con otro método de referencia. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando nosotros no tenemos un material de referencia o una sustancia patrón. Entonces, nosotros como no tenemos un material de referencia o una sustancia patrón, o podemos tener un material de referencia que no aplica para mi método, entonces yo lo que hago es que corro mi método experimental y lo comparo con otro método de referencia que ya tiene valores y comparo el desempeño, es decir, los parámetros de desempeño con ese método de referencia. Cuando yo voy a hacer eso y comparo mi método con otro método experimental, entonces ya no lo hago como lo hicimos como lo hicimos en el laboratorio o como lo hicimos ahorita en el ejemplo, que es comparar mis valores con un material, un valor nominal, sino que ya lo voy a comparar con los valores reportados por otro método, que ese método es de referencia y es con el cual yo voy a verificar o voy a tratar de validar mi método. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Es diferente lo que voy a explicar ahorita a lo que hicimos en el laboratorio y lo que normalmente hacemos en los laboratorios. ¿Entendido, chicos? Porque cuando hacemos cuando necesariamente el método no es normalizado, sino armonizado. ¿Entendido lo que les voy a explicar? Sí, profe, solo me surge una duda. Esas dos medias, una media la obtengo, digamos, con los valores del método que quiero comparar y Sí. la otra, o sea, tengo que aplicar el otro método y obtener una media también, o el otro método, si me entrega ya de una vez, digamos, la veracidad, entonces me comparo directamente. Michael, pueden pasar las dos situaciones.
Puede pasar que tú tengas la forma de correr el método normalizado y lo hagas experimentalmente, o puede ser que tú lo compares con los parámetros de desempeño del otro método. Puede ser de ambas formas. Ah, ok, profe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, cuando lo hacemos comparándolo con otro método, entonces nosotros también tenemos una herramienta estadística que se maneja también con el TestStudent, con el estadístico TestStudent, y en este caso ya lo hacemos como con dos medidas experimentales, es decir, volvemos y planteamos la hipótesis, pero en este caso, en la hipótesis nula decimos que no hay diferencias significativas entre las dos medidas. Miren cómo cambia la hipótesis nula. Entonces aquí ya decimos, porque lo ideal es que nosotros esperamos que los dos métodos me den, ojo, medias iguales o similares, porque yo estoy buscando que mi método sea comparable o reproducible con el otro método. Entonces aquí la hipótesis nula ya me está diciendo que no hay diferencias significativas entre las medias, lo que yo puedo en palabras comunes y lenguaje vulgar decir los resultados de los dos métodos son iguales o similares, pero que estadísticamente tengo que comprobarlo, porque ustedes saben que esa igualdad no necesariamente significa que las magnitudes sean idénticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como la hipótesis nula es que no hay diferencias significativas, pues la hipótesis alternativa, que es lo contrario, es que sí hay diferencias significativas, es decir, que los dos métodos son diferentes. Es decir, que las dos medias no dan iguales. ¿Estamos de acuerdo? O similares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Cuando nosotros aplicamos esto para dos métodos distintos, ¿cierto? Y vamos a comparar un método con otro método, asumimos que hay desviaciones estándares iguales. No podemos no asumirlo porque para poder aplicar la prueba de afirmación tenemos que asumirlo. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar de los dos métodos? Con esta fórmula, donde tenemos el número de datos obtenidos del primero, el número de datos con el que tiene el segundo, que es con el que voy a comparar, y cada uno multiplicado por su desviación estándar. Y luego lo dividimos sobre el número de datos sumados menos 2, porque ya serían dos métodos, ¿ok? Y con esta desviación estándar calculamos ST calculado. ST calculado toma los dos promedios, el del 1 y el método 2, sea que lo haya obtenido, sea que lo tenga por un parámetro de desempeño del método, y lo divide la desviación estándar por la raíz de 1 sobre los números de datos de 1 y 1 sobre, más 1 sobre la raíz del número de datos del segundo método. ¿Eso qué quiere decir? Ese t calculado tiene que ser menor que el t crítico o el t estadístico. Me voy a la tabla de TestStudent y con un 95% de confianza busco ese valor crítico en la TestStudent con n-1 grado de libertad, porque estoy hablando de un método que es el mío que estoy comparando, y si este valor t calculado es menor que el t crítico o el t estadístico, acepto la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que los resultados, los métodos son iguales, es decir, que estadísticamente no hay diferencias significativas entre las medias, y es por eso que este es el que yo utilizo, o es decir, esta prueba de afirmación se utiliza así cuando yo quiero comparar mi método, que puede ser un método no normalizado, armonizado, con un método normalizado. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿O muy Sí, difícil de profe, entender? una pregunta. Claro, Nati, dime. Ahí en esa parte en el que se calcula pues el n-1, ¿seguirían utilizándose a dos colas? Ya lo vamos a hacer, Nati. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Te parece? Vamos a hacer un Listo, ejemplo. profe. Muy bien. Entonces, la siguiente diapositiva es lo que yo les propongo a ustedes como un ejemplito. El ejemplito es que se van a comparar dos métodos analíticos para la determinación de hierro en muestras de brócoli. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Mira, Michael, que aquí tenemos los resultados de las medias y de las desviaciones estándar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sale la pregunta y sale la respuesta de lo que nos dijo Michael. Profe, entonces yo hago mi método y lo comparo con los parámetros de desempeño, o puedo hacerlo experimentalmente y obtener los parámetros de desempeño experimentalmente. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos el método 1 con N5, ¿cierto? 5 datos obtenidos, y el método 2 con 5 datos obtenidos.
En la primera media, tengo que la media me da 1,48 y la desviación estándar me da 0,28. Y en el método 2 me dice que la media es de 2,33 y la estándar es de 0,31. Antes de hacer el ejercicio, Nati, como lo quieres ver tú, y como yo creo que lo quieren todos, vamos a analizar cuál de esos datos para mí es el mejor. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué parámetros dirían ustedes? ¿El mejor es este? ¿Qué datos le pondrían? ¿Qué condiciones le pondrían ustedes para definir que uno es mejor que el otro? ¿Qué me pueden decir, chicos? Analicemos cuál es el mejor. Estoy tratando de determinar hierro en nuestra y esos son los resultados. Yo tengo un método 1 y un método 2. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes cuál creen que de esos métodos es el mejor? ¿Qué criterios tendríamos para definir qué es mejor? Dime. Yo pensaría, profe, que el que tiene menos desviación estándar, pues, digamos, los datos van a estar más cercanos a la media, ¿no? Muy bien, Michael, pero recordemos que esto es veracidad. Aún así estamos en veracidad. ¿Sí? Entonces, digamos que la desviación estándar es mucho más pequeña y es un muy buen criterio para definir cuando estamos hablando de dispersión. Es decir, qué tan grande es ese intervalo donde yo puedo encontrar el valor verdadero. Entonces, en términos de desviación estándar, cuando yo quiero definir ese intervalo y donde puedo encontrar el valor verdadero, yo me iría por el de menor desviación estándar. Pero recordemos que esto todavía es veracidad. ¿Sabes? ¿Cuál sería mejor? Y Michael, muy bacana tu respuesta, porque ese es el criterio que uno siempre tiene que tender a buscar en un método cuando hablamos de dispersión. Ahora volvemos a la pregunta, ¿cuál es el mejor entonces? ¿Tendremos en este momento criterio para decir cuál es el mejor? Sin saber cuál es el método que está normalizado y cuál no. Yo pensaría que no, profe. Exacto. Y yo les hago otra pregunta. ¿Los resultados por los dos métodos son significativamente diferentes? ¿Qué creen ustedes? Miren los datos y ahora sí, Michael y los demás, fíjense en el valor más la dispersión para poder determinar esa respuesta que me van a dar. No me la den a la carrera. Uno nunca hace las cosas a la carrera. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo tengo una pregunta ahí, estoy como un poco confundida. ¿Esos dos Sí. métodos se le aplicaron a las mismas muestras? Digamos que no. Hay uno que es de referencia y hay otro que es el método que estamos comparando. O es posible, Nati, también hacerlo. Es posible que yo esté aplicando el método y esté comparando los dos métodos. Esté aplicando los dos métodos y los esté comparando entre sí. ¿Qué pensarías, Nati? Profe, pues si es en caso como el de ese segundo, el segundo caso, no sé, de pronto me atrevería a decir que uno podría llegar a ser como más sensible que el otro, pero pues porque alcanza como a detectar mayor cantidad ¿Hierro? del hierro, ajá, en las muestras de brócoli, si fuera como las mismas muestras, pero si se utilizaron diferentes muestras, entonces ahí ya sería diferente, creo. Y si nosotros manejamos los conceptos, chicos, que hemos aprendido desde Metrología 1, podríamos ver que aunque la variación o la dispersión, más bien, la dispersión de los datos es más o menos 0,31, siempre la capacidad del segundo método está mucho mayor en determinar una cantidad de hierro que el del primer método. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto a lo que me dijo Nati. ¿Entendimos, chicos, o lo explico de otra manera? Profe, yo la verdad no entendí bien el segundo caso, pues que hay como un método de referencia, porque igual pues ese método de No. referencia me indica entonces cómo debo proceder con mi método, ¿ok? Juan José, podemos tener las dos situaciones. Lo que dijo Nati, o tenemos dos métodos y los estamos comparando entre sí, o tenemos un método de referencia y ese método lo utilizamos como punto de comparación para el método que yo estoy corriendo. ¿Estamos de acuerdo? Pues a mí me queda claro lo de que hay dos métodos en los que se puede usar la misma muestra y los comparo entre sí, pero Ajá. el otro no me queda bien claro porque pues igual se utiliza una muestra diferente, entonces pues ¿cómo estoy seguro yo de que sí estoy No. haciendo bien las cosas y estoy usando una muestra diferente?
Muy bien, Juan José. Cuando yo tengo un método y lo utilizo como comparación, tengo que asegurarme, ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, de que la matriz es similar o igual. Es decir, que yo tengo que estarlo corriendo con un procedimiento específico que me haga comparable a ese método. Es decir, que por lo menos la matriz sea algo muy similar. Que yo no esté corriendo un método en otro instrumento simplemente por compararlo, si no tengo en cuenta que la matriz es diferente, si no tengo en cuenta muchas condiciones analíticas que deben ser similares o si no iguales. ¿Sí me entiende, Juan José? Sí, ahora sí. Entonces puedo tener o estar corriendo dos métodos y comparar entre ellos cuál es el mejor, o tener un método de referencia en el cual yo cumpla ciertas condiciones analíticas, como entre esas las que dijiste, José, donde yo asegure que estoy corriendo un procedimiento y estoy corriendo una matriz evaluada ya por el otro método. ¿Listo? Para que yo pueda tener resultados comparables. Si no hago eso, no voy a tener comparabilidad. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. Si ustedes se fijan en los resultados, se podrán dar cuenta que hay un método que, aunque no sepamos cuál de los dos, o si alguno de ellos dos es un método de referencia, nos damos cuenta que uno de los dos tiene mayor capacidad de detectar hierro, así le apliquemos la dispersión, así le apliquemos el más o menos desviación estándar que debe tener cada método. ¿Estamos claros hasta ese momento, sin ver absolutamente nada más? Por mi parte, sí, Chicos, profe. perfecto. Nati, Michael, Sergio, Marisol, Juliana, Juan José, ¿cómo están ustedes entonces? Profesor, que estamos diciendo que el método 2 tiene Di- mayor capacidad de Sin ver absolutamente nada más, Michael, sí. eso. ¿Listo? Listo, Perfecto. listo. Entonces quedó claro, ¿cierto que sí? Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que los podemos comparar. Entonces, hacemos lo que asumimos ahorita. No sabemos cuál de los dos es un método de referencia, vamos a compararlo entre ellos los dos y asumimos que hay desviaciones estándar iguales, calculamos esa desviación estándar por la fórmula. Esa desviación estándar por la fórmula nos da 0.295 y calculamos el t calculado por medio de la fórmula. Entonces me dice que una media menos la otra media sobre la desviación estándar calculada por la fórmula dividido en la raíz de 1 sobre los números de datos de cada conjunto de datos. Y me dice que el t calculado es de 4,56. Cuando ya tenemos ese t calculado de 4,56, vamos al t de student o el t estadístico y lo buscamos. Entonces decimos, el valor absoluto de ese t calculado es 4,56 y vamos a ir al t de student estadístico y vamos a buscarlo con un 95% de confianza, es decir, con un 0,05. Vamos a ir entonces, dame un momentico, Nati, aquí te voy a contestar. Voy a buscar la tabla, que no la tenía. Yo no sé por qué se me cerró. Creo que la tenía abierta, pero en un momento determinado la cerré. Uno lo hace sin darse cuenta. Yo les mandé la tabla a ustedes con las cuales íbamos a trabajar. Y en esa tabla, entonces tenemos la tabla de TestStudent. Y en esa tabla de TestStudent vamos a correr. Ya les voy a abrir el documento para que lo hagamos entre todos. Listo. Muy bien. Entonces tenemos esto. Perfecto. Y tenemos el Z-score, chi cuadrado y la tabla de TestStudent. Listo. Muy bien. Acá estamos. Entonces, disculpen, qué pena con ustedes. Tenemos la tabla de TestStudent y nos dice que el T calculado es 4,56. A la tabla de TestStudent tenemos que entrar con los grados de libertad. ¿Ok? Los grados de libertad que nos dice esta prueba que nosotros tenemos que entrar es el n-1 y el n-1 de los dos datos, ¿cierto? Entonces nos vamos y nos dice que con el 95% de confianza y vamos a buscar ese TestStudent. Entonces dice que vamos a manejar un 5% de confianza y los datos eran 5, es decir, es un 4, ¿cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? Es de Sí, 4. profe. Entonces venimos con 4, buscamos el 5% de confianza a una cola y nos dice que es 2.13. Ah, me equivoqué. Coloqué 2.31, 2.13. ¿Listo?
2.13. Entonces, ese 2.13 que nos da el estadístico, lo comparo con ese calculado. Y el t calculado debe ser menor a ese t estadístico o a ese t crítico, que así es que lo llamamos. Si es menor al t estadístico o al t crítico, aceptamos la hipótesis nula. Si es menor, lo aceptamos. Si es mayor, no lo aceptamos. En este caso, este es mayor a 2.13. Mira que yo coloqué 2.31 a las dos veces. Entonces, lo rechazo. Entonces, lo que a mí me dice, los resultados son que los dos métodos son significativamente diferentes. En palabras y lenguaje común, nosotros lo que decimos es que los valores no son iguales y que por lo tanto los dos métodos son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sea que yo me esté comparando con un método de referencia del cual tengo los parámetros o me esté comparando con otro método, tengo la misma respuesta. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe, yo tengo una duda ahí en cuanto, pues digamos, en la fórmula del t calculado, ¿cuál Dime. método corresponde a x1 y cuál a x2? Porque pues yo no podría asignar eso aleatoriamente, porque si x1 yo lo Dime. tomo como el método 2, entonces obviamente cambiaría la... ¿Sí me hago entender? No. Sí, claro, te haces Eh, entender perfectamente. eso. Dime. Entonces, ¿cómo hago yo para establecer? O sea, ¿siempre es el valor menor menos el mayor o qué? Cuando tengo los dos métodos, no. Yo generalmente, cuando voy a comparar métodos, si el método es de referencia, asigno el método mío como el método 1 y el método de referencia el método 2. Pero cuando voy a comparar dos métodos entre sí, ahí sí simplemente tengo el cuidado de no mezclar los parámetros de desempeño de cada método y asignarles a ellos su subíndice respectivo. ¿Sí me entiendes, Michael? Sí. O sea, yo Sea lo determino que cuál es x1 y cuál es x2, en el caso pues de dos métodos que cualquiera. no tenga eso, que los vaya a comparar entre ellos. ¿Cuándo pasa esto, Exacto. Michael? Pasa mucho cuando yo tengo diferentes métodos, pero ninguno de los dos está normalizado. ¿Sí me entiendes? Sino que los puedo utilizar, Ujú. son muy comunes y ninguno de los dos está normalizado. Entonces yo quiero mirar cuál de ellos dos me conviene más. Y yo, determinándolo, no solamente porque sé que el uno tiene mayor especificidad, tiene mayor sensibilidad, me capta más hierro, digamos, en este sentido, entonces, sino porque me dice la prueba de hipótesis que no son ni siquiera parecidos. Esto lo digo porque nosotros podemos tener los resultados y podemos pensar que son diferentes y si hacemos una prueba estadística, la prueba estadística nos puede decir que no tienen diferencias significativas. Entonces, en ese momento yo podría analizar, no es este el caso, pero podría decir, hombre, mire que la estadística me está diciendo que no son diferentes, entonces podría utilizarla. Sin embargo, hay parámetros analíticos que nos definen. Así nos diga que no son diferentes, o como en este caso que nos dice que son diferentes, hay parámetros analíticos que no necesariamente y con los cuales nosotros podemos decidir tomar uno o tomar el otro. La prueba estadística nos da fortaleza técnica, pero la parte analítica nos la da la experiencia y la formación y el conocimiento. Michael, Listo, profe. ¿claro? Claro que sí. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, hasta este momento hemos visto las pruebas de veracidad, ¿cierto? Entonces, venimos con las pruebas de veracidad, un momentico, y les hago la pregunta. Y ya esta pregunta es muy, muy, digamos, lógica porque yo lo voy a, pues yo creo que ya lo podemos responder. Si tenemos esos datos, y ya tenemos datos y estamos teniendo veracidad, si a mí me dice que no son, que yo tengo una comparación de dos métodos y que no son significativamente iguales o que son significativamente diferentes y que por lo tanto sus medidas son diferentes, no son iguales, yo les pregunto lo siguiente, ¿cómo se podría mejorar los datos o un método? Digamos, si lo estoy comparando con otro método y quiero que sea muy similar y que me dé algo comparable con ese método. ¿Cómo nosotros podríamos mejorar esos datos en términos de veracidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que me afecta a mí ese sesgo? ¿Qué es lo que me da a mí esos errores sistemáticos? ¿Qué me Profe, puede estar modificando de pronto afectando? las variables de influencia. Muy bien, Michael. Porque las variables de influencia se aplican
sobre todo, y es un efecto constante en todo. Muy bien, Michael, ese es uno. ¿Cuál más? ¿Cuál más, chicos? Porque una cosa es tener herramientas estadísticas y tener la fortaleza técnica, y yo puedo en papel fortaleza técnica, pero yo como, sabiendo que tengo resultados que no me convienen, ¿cómo puedo mejorar esos resultados? ¿Cómo puedo hacer que esos resultados corran a mi favor? Sabiendo mi conocimiento, puedo establecer cambios. Entonces, Marcos ya dijo una, profe, yo puedo mirar cómo controlar las condiciones de influencia. Muy bien, porque si aplican a todos los datos, eso quiere decir que afecta a todo, y por lo tanto, inserta o contiene un error constante en todo lo que yo haga. Entonces, con las condiciones de influencia yo puedo disminuir o aumentar esos errores constantes que son lo que me afecta la veracidad o no. Está muy bien, Mike. ¿Quién me da otra razón? ¿Cómo podemos mejorar los datos? ¿Cómo podemos mejorar los datos, chicos? O los métodos, si no son los datos. Profe, pues yo también pensaría que pues, la veracidad da cuenta de cierta manera de los errores sistemáticos, Y constantes. entonces, constantes, entonces de pronto ahí entrar a mirar si se pueden corregir, digamos, si se pueden identificar esos errores y si se pueden corregir. No sé Como si de por pronto... ejemplo, son errores que me tienen que afectar a todo el conjunto, a todo el dispositivo, a todo el sistema de medición en general. ¿De acuerdo, Michael? Yo sé que tú lo entiendes, pero quiero que tus compañeros me digan si también lo entienden. ¿Son conscientes, chicos, de lo que estamos diciendo? ¿O no? Sí, profe. Chachos. Juan José, excelente, Sí, gracias. profe. Entonces yo uso las pruebas de hipótesis o las pruebas de afirmación cuando necesito asegurar estadísticamente esa veracidad. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Cuando quiero asegurar estadísticamente que eso me refuerza la calidad y que me refuerza la parte técnica. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos entonces a ver precisión, chicos, que ya también lo estuvimos viendo en el laboratorio. La precisión, como lo habíamos dicho, se puede determinar por medio de repetibilidad, repetibilidad intermedia y por reproducibilidad. ¿Ok? Entonces, en el laboratorio vimos que el criterio de aceptación Profe, son, dime, Juliana. profe, qué Juliana, pena, a mí se me entrecortó un poquito la parte donde Michael explicaba, pues, como esa... Hola, ¿me escuchas? sí, te estoy Hola, escuchando, Juliana, te estamos escuchando. ¿se escucha entrecortado? No, Julián, yo te escucho bien. Ah, bueno, pensé que se me estaba yendo el internet. Profe, que hubo un No, momento donde se me entrecortó una parte donde Michael explicaba Michael, pues, como la primera condición de controlar las condiciones de influencia. ¿Será que me puede explicar, por favor, esa parte otra vez? claro, Juliana, con mucho gusto. Juliana, cuando yo estoy haciendo veracidad, la veracidad me determina a mí o me estima la proximidad de mis medias o mis valores obtenidos, de la media de mis valores obtenidos con un valor nominal o un valor de referencia, un valor que para mí es con el cual yo comparo. ¿Cierto que sí, Juliana? Sí, profe. Entonces, cuando yo voy a hablar de cómo con los datos de veracidad o con los resultados de veracidad yo puedo mejorar los datos, siempre tengo que pensar en factores o en efectos que influyan constantemente en todo el sistema de medición. Entonces, cuando yo hablo de mejorar la veracidad o de analizar lo que me afecta la veracidad de un sistema o de un método de medición, tengo que pensar en aquellos puntos o efectos que sean constantes en todo el sistema de medición. ¿Sí fui más clara o no? Sí, profe. Por ejemplo, Juliana, que hagas la preparación de un reactivo mal. Si tú hiciste la preparación de un reactivo mal, esa preparación va a correr en todas las muestras y todos los datos al por igual. Entonces, ese error va a ser constante en todo lo que tú hagas. ¿Sí me entiendes?
Ah, listo, profe, ya me queda más claro. Me había confundido un poco con esas condiciones de influencia porque no tenía claro si era de eso que hablábamos o si se refería a otro tipo de condiciones, pero ya entendí más con el ejemplo del reactivo. Por ejemplo, Juliana, me voy a fijar en unas condiciones de influencia como lo dijo Michael. Digamos que un día hizo mucho calor y tú tenías un reactivo y lo dejaste para temperar y se evaporó. Al evaporarse se concentró. Digamos que pasó, ¿cierto? Estoy diciendo una situación hipotética. ¿Listo? Por allá en La Guajira y que se evaporó un poco y se concentró, ¿cierto? Que sí, que se supone que no debe pasar porque ese material o esa sustancia debe ser estable, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, Juliana? Sí, profe. Pero resulta que se evaporó y se concentró. Entonces tú corriste todo tu método con esa sustancia y todo lo que hiciste con esa sustancia es constante y todo lo que hiciste afectó todo lo que hiciste. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Pero no era que el reactivo estuviera mal preparado, era que la condición de influencia, en este caso la temperatura, afectó el método de medición. ¿Sí me entiendes? Pero lo afectó constantemente a todo lo que hiciste. ¿Sí quedó claro? Profe, sí, ya me quedó muy claro. Muchas gracias. Entonces, cuando Michael me decía, profe, es que nosotros podemos controlar las condiciones de influencia, mirar cómo reducirlo, es por eso que hablamos de algo que afecta a todo el sistema de medición en general, constantemente. ¿Listo? Y a eso le llamamos errores sistemáticos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces volvemos con la repetición y entonces, espérenme un momentico, yo estoy por acá, espérenme por favor, listo acá. Entonces habíamos dicho que la repetición nosotros la podemos analizar desde los términos de repetibilidad y repetibilidad intermedia y que teníamos dos criterios que eran los criterios que eran comparar mis parámetros de desempeño de dispersión o de variabilidad con los reportados por el fabricante o una herramienta estadística que era la prueba de Fisher. Hasta ahí vamos claro, lo hicimos y lo vimos en el laboratorio. ¿Sí? Chicos, ¿estamos claros? Sí. Chachos, perfecto. Entonces vamos a hablar de esa repetición y aunque ya la vimos en el laboratorio, vamos a hablarla y dice que es el grado de coincidencia entre los resultados de una muestra comparados con su media aritmética. Aquí ya no tenemos nada que ver con un material nominal o un material o un valor de referencia, sino es qué tanto esos valores que yo obtengo coinciden con esa media aritmética o con ese valor que yo reporto de esos datos obtenidos. Entonces, esta precisión se evalúa en todo el intervalo de cuantificación, es decir, en el especificado por el método, lo que yo necesite, es decir, según la actitud de uso. Porque yo para qué voy a evaluar la precisión de algo si realmente en un punto donde a mí no me sirve. Pues muy valioso para el que lo hace, pero muy poco valioso únicamente para la aplicación del método, es decir, para su real aplicación, su real valor monetario y valor pues, tangible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? La precisión siempre se puede evaluar por medio de los parámetros estadísticos de dispersión, estadísticos descriptivos de dispersión. ¿Cuáles son? La desviación estándar, el coeficiente de variación, la varianza y más adelante que aprendamos metodológicamente la incertidumbre. ¿Listo? Entonces, la precisión por ahora lo hacemos con los parámetros estadísticos descriptivos, que son los básicos, que son la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza. Entonces, cuando nosotros tenemos descriptivos, nosotros comparamos los parámetros de desempeño de los métodos normalizados dados por el fabricante, comparando desempeños no normalizados o con los mismos, ¿cierto? Para poder comparar. O si mi método es no normalizado, entonces comparo con parámetros de desempeño que ya se han publicado o que ya se han utilizado en métodos y que son, es decir, que son utilizados en el medio. Entonces, siempre y cuando las matrices analíticas sean iguales, es decir, siempre y cuando haya condiciones analíticas de comparabilidad. Y volvemos en eso con lo que me decía Juan José. ¿Yo cómo puedo asegurar que yo puedo compararlo? Tengo que asegurar condiciones analíticas que me determinen comparabilidad.
Por ejemplo, si yo no tengo matrices analíticas iguales o similares, no lo puedo hacer, ¿cierto? Y eso rige tanto para la veracidad como para la precisión. ¿Listo, chicos? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Esto ya lo habíamos visto en el laboratorio, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces, ¿cuáles son los niveles de precisión? ¿Cuáles son los niveles de precisión según la jerarquía metrológica? El menor nivel de jerarquía metrológica de la precisión es la repetibilidad, que es cuando yo busco una coincidencia en un periodo corto de tiempo con condiciones de repetición de mis datos. Entonces, el de menor jerarquía, la repetibilidad. Con mayor jerarquía, la precisión intermedia. ¿Qué quiere decir? Que busco la coincidencia. Dime, Juan Manuel, ¿me ibas a decir algo? No, Que profe, busco me la activó el micrófono sin querer. No, no te preocupes, tranquilo. Entonces, busco la coincidencia de mis resultados, de mis datos, pero lo hago cambiando condiciones analíticas. Que cambió el analista, que cambió el instrumento, que cambió el día, que lo hice en condiciones que cambiaron. Entonces, precisión intermedia dentro de mi mismo laboratorio. Entonces, se llama precisión intermedia. Y el de mayor jerarquía metrológica se llama reproducibilidad y es cuando hago la coincidencia de mis datos entre laboratorios, es decir, con un estudio colaborativo, que lo hago a nivel local, que lo hago a nivel regional, que lo hago a nivel nacional, a nivel internacional, y donde muchas veces accedemos a lo que se llaman ensayos de actitud o evaluaciones externas de la calidad, para poder evaluar esa reproducibilidad de mis métodos analíticos. Hasta aquí vamos, ¿hemos entendido, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Chicos. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, la precisión intermedia, según la Federación de Alimentos, ¿cierto?, de Norteamérica, ella recomienda, ojo, la FDA, no estoy hablando de otras instituciones, recomienda un mínimo de 2 días distintos con analistas diferentes. Es decir, cambiar diferentes condiciones para validar métodos analíticos, entre esos muchos cromatográficos, espectrofotométricos y entre otros. Y dice, ¿cuáles son los criterios de aceptación? Normalmente son el coeficiente de variación para la repetibilidad o la desviación estándar, ¿cierto? Y la prueba de Fisher. Sin embargo, una diferencia estadística puede ser significativa, puede no ser significativa, consideración práctica. ¿Eso quién lo define? La experiencia y el analista, ¿cierto? Entonces, la necesidad de evaluarlo, es decir, la precisión intermedia se hace por medio de estos dos criterios. Y hago la pregunta, ¿hay preguntas? Esto fue lo que vimos ya en el laboratorio. ¿Hay alguna pregunta para la precisión intermedia? ¿O no? Perfecto. Cuando hacemos repetibilidad, que lo hicimos en el laboratorio, lo hicimos de esta forma. Cogimos 2 datos que teníamos de la red de la veracidad, obtuvimos 10 datos que estaban en términos de repetibilidad entre ellos mismos, ¿cierto? Y le hallábamos la desviación estándar, el coeficiente de variación, y lo comparábamos con la desviación estándar y el coeficiente de variación del fabricante. Eso fue lo que hicimos en el laboratorio. Lo mismo hicimos con el otro valor, con 200, que entre esos 10 valores eran repetibles entre sí, y entonces con ellos sacábamos la desviación estándar, el coeficiente de variación, y lo comparábamos con el fabricante para repetibilidad. ¿Listo? También se tenía la herramienta del límite de repetibilidad, que el límite de repetibilidad me decía que yo debía coger 2 valores consecutivos experimentales y calcular ese límite. La diferencia entre ellos se llama límite de repetibilidad, y que ese límite de repetibilidad debía ser menor a un factor de cobertura que es 2.8 multiplicado por la desviación estándar de las condiciones de repetibilidad, y si era menor o igual, yo podía decir que el método era repetible en términos de repetibilidad. Lo hicimos en el laboratorio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profe, no hay una pregunta como tal, pero yo me quiero adelantar, digamos, a preguntar algo. Y es que pues yo el lunes no pude estar en el laboratorio y yo he tratado pues como de acceder a la clase para saber pues si se puso ya de una vez yo no la parte puse, del Michael. informe. Es que no la tengo. Michael, Compartieron el enlace, pero decía solicitar permiso
O sea, estoy en Ah, no, blanco. Michael, pero yo la publiqué en el canal de YouTube. ¿Está en YouTube? Sí, espérame, y yo creo que yo voy a buscarla en un momentico y te la paso el enlace porque yo la publiqué en YouTube. Entonces Ah, yo no, si está ahorita publicada, mismo profe. les comparto. Ah, Ah, listo, pero profe. sea lo que sea, si quieren ahorita mismo les comparto el enlace también. Ok, ¿Listo? profe. Sí, listo, gracias. Listo. No, de todas maneras esto se me había como pasado eso, pero sí lo voy a hacer. Listo. Perfecto. Entonces, qué pena, Michael, yo no sabía que no habías podido estar. O creo que sí me di cuenta porque alguien me dijo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en la precisión tenemos dos formas de evaluar. Una es con el criterio de la desviación estándar del coeficiente de variación y lo comparamos con el fabricante. Y habíamos dicho en el laboratorio, chicos, que siempre lo comparamos con el fabricante porque el fabricante, para determinar esa repetibilidad, lo hace con una cantidad de valores supremamente extensos versus comparación con lo que yo lo puedo hacer. Por lo tanto, siempre mi desviación estándar y mi coeficiente de variación de repetibilidad debe ser menor que la del fabricante. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Y tenemos también el criterio de límite de repetibilidad, que es el que les acabo de decir, que es que tomamos dos valores consecutivos experimentales y calculamos la diferencia entre ellos. Esa diferencia debe ser menor a un factor de cobertura que dijimos que era 2.8 por la desviación estándar de los datos en condiciones de repetibilidad, y si era menor o igual, se dice que es repetible. Y también creo que alguien le especifique en el laboratorio por qué cumplía, por qué la mayoría, si nosotros teníamos una muy buena capacidad de pipetear, es decir, teníamos una muy buena habilidad experimental, esos valores tendían siempre a cumplir con ese límite de repetibilidad. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Muy bien. Después, entonces, hablamos de la repetibilidad intermedia. Y la repetibilidad intermedia es cuando nosotros cambiamos condiciones, por ejemplo, aquí en analista 1, analista 2, cambiamos condiciones y hacemos los mismos 10 datos, los mismos, cambiando esta condición, en este caso el analista, o cambiando el día, como lo dice la FDA, o como lo dice la Oraken, que hay que cambiar varias condiciones, el analista, el día, ¿cierto? Y le da mayor jerarquía, pero se hace dentro de la misma institución o dentro del mismo laboratorio. Entonces tenemos la repetición de un día, la repetición del otro día, o la repetición de una repetición del segundo analista. Entonces lo que hacíamos aquí era que nosotros evaluábamos la desviación estándar del coeficiente de variación de los 20 datos obtenidos con la desviación estándar y el coeficiente de variación del fabricante. ¿Estamos de acuerdo? Y si mi método es no normalizado, también buscaba métodos con matrices, ojo, analíticas similares o iguales, y comparaba mis parámetros de desempeño con ese método. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, eso cuando el criterio para evaluar la repetibilidad intermedia es la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Muy bien. También tenemos que la repetibilidad intermedia se puede evaluar bajo el criterio también del límite de precisión intermedia. ¿Cómo es el límite de precisión intermedia? Michael, y sobre todo para ti, cuando estábamos en condiciones de repetibilidad, el límite de repetibilidad era la diferencia entre dos valores consecutivos experimentales de repetibilidad. Pero cuando estamos en repetibilidad intermedia o precisión intermedia, ya no hablamos de que el límite de precisión, el límite de la repetibilidad o el límite de la precisión ya no son dos valores consecutivos, sino que son la diferencia entre los dos promedios, el promedio de este día y el promedio de la otra condición. Entonces, cojo el promedio de una condición y lo comparo o lo resto al promedio de la otra condición. ¿Estamos claros? Michael, ¿a ti te quedó claro? Sí, profe. Entonces, esa diferencia entre los dos promedios de las dos condiciones, cada una con repetibilidad propia, entonces, condición 1, condición 2, la diferencia entre ellos dos es el límite de precisión intermedia y debe ser menor al factor de cobertura multiplicado por la desviación estándar, no desviación estándar de repetibilidad, sino de precisión intermedia.
¿Eso qué quiere decir? Que es la desviación estándar de los 20 datos. Y si eso cumple, el método es repetible. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Profe, se me entrecortó un poquito esa última parte, qué pena. ¿Me podrías volver a repetir? Claro, Nati. ¿Qué te repito? ¿Lo del límite de precisión? Sí, como esa parte del criterio que estabas explicando, no alcancé a escuchar bien. Nati, cuando estamos en repetibilidad, tenemos 10 datos en condiciones totalmente repetibles. Es claro, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces, el límite de repetibilidad es la diferencia entre dos datos consecutivos. Puede ser el 1 con el 2 con el 3 con el 4 con el 5 con el 6 con el 7 con el 8, o el 8 con el 9 o el 9 con el 10. Entonces, es la diferencia entre dos datos consecutivos. ¿Listo? Sí, profe. Aquí, Nati, ya no estamos en repetibilidad, sino en precisión intermedia o repetibilidad intermedia o reproducibilidad intermedia, como le quieras decir. ¿Listo? Entonces ya es un poquito, es mayor jerarquía, ya hay más dispersión, ya hay más valores. Entonces aquí ya tienes 10 datos de ese mismo valor comparados con 10 datos de ese mismo valor, pero cambiando alguna condición. ¿Listo? En total vas a tener 20 datos. ¿Ok, Nati? Sí, profe. Entonces, primero que todo, la desviación estándar de la precisión intermedia se calcula, la desviación estándar se calcula con los 20 datos obtenidos en diferentes condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Primera aclaración. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, el límite de precisión intermedia ya no es con dos valores consecutivos, sino con la diferencia entre las medias de los dos conjuntos de datos totalmente repetibles entre sí. Es decir, la media de una condición con la media de esa misma condición en condiciones distintas. Es decir, la diferencia 1 de la media 1 con la diferencia de la media 2. Ahora sí me lo entendiste mejor. Sí, profe, eso sí le había, pues, como escuchado. Lo último que no alcancé a escuchar fue algo sobre el criterio, pero Ah, no, el criterio es mucho más fácil, Nati. Para los dos límites, tanto el de repetibilidad como el de precisión intermedia, es la misma fórmula. Es que el límite debe ser menor a 2.8 por la desviación estándar de los datos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia, Nati, en precisión intermedia y repetibilidad para el límite? Es que la desviación estándar, cuando es repetibilidad, solamente es de 10 datos, mientras que la desviación estándar para la precisión intermedia es de 20 datos. De 20 datos, que 10 de ellos son a condiciones distintas a los otros 10 datos. ¿Sí me entiendes? listo, profe, sí. Gracias. Chicos, ¿les quedó claro a todos? ¿Para todos fue claro? Sí, profe, yo solamente tengo ahí como una anotación en cuanto a la conclusión al final, donde uno dice el método es repetible. Ahí habría que complementar diciendo el método es repetible bajo condiciones de precisión intermedia, porque digamos Sí, que ya en el caso Michael. anterior ya habíamos dicho que era repetible. Entonces, ¿cómo Sí, Michael. diferenciar? Así es. Pero esas aclaraciones las haces tú, Michael, cuando estás solamente haciendo que tu método sea preciso solamente con ciertas condiciones. La idea, Michael, es que cuando tú veas o verificas un método, lo hagas de completamente, es decir, con repetibilidad, con precisión intermedia, y que luego participes en un ensayo de actitud y que lo des idealmente por medio de reproducibilidad. Entonces, si tú lo haces solamente por repetibilidad, dices el método en condiciones de repetibilidad. Pero también puedes hacerlo el método repetible en condiciones de reproducibilidad intermedia o precisión intermedia. O si quieres, o si lo quieres establecer, dices el método repetible en condiciones, o el método es, o mejor dicho, no se dice repetible, es reproducible, cuando ya tienes la mayor jerarquía, es decir, cuando te has evaluado con otro par. Pero sí, es válida la aclaración que acabas de hacer, Michael. ¿Listo? Listo, profe. Chicos, ¿alguna otra preguntita? Muy bien, chicos.
La repetibilidad también tiene una prueba estadística, y la prueba estadística se hace por medio también de una prueba de hipótesis, pero por medio de análisis de varianzas. Entonces, ¿qué es? Nosotros tenemos los datos, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es un análisis de la varianza de los datos para decidir si ellos son significativamente iguales o no. Entonces, ¿cómo se calcula el F calculado, el F de Fisher? Se calcula con la varianza de los datos. Entonces, se calcula la varianza de los primeros 10 datos repetibles, se calcula la varianza de los segundos datos en condición segunda repetibles, y el que tenga varianza mayor se pone en el numerador y el que tenga varianza menor se pone en el denominador. ¿Esto por qué? Por lo que yo les explicaba en el laboratorio, de que la F de Fisher siempre tiende a tener valores por encima de 1. Entonces, 1 con algo, 2 con algo, ¿cierto? Entonces, siempre se busca que el valor mayor quede en el numerador. Hasta aquí es claro cómo se aplica la prueba de hipótesis cuando hacemos un análisis de varianza por la prueba de hipótesis de F de Fisher. Entonces, cuando nosotros hacemos la prueba de hipótesis, en la prueba de hipótesis nula, que es la que siempre vamos a tratar de confirmar o de afirmar, es que no existen diferencias significativas entre las medias. Entonces usted me dirá, profe, pero lo que estamos ahí cuantificando es la varianza. Pero lo que hace la hipótesis nula es la media. Es decir, estamos mirando que esas medias con su dispersión sean similares o iguales. Entonces, lo que estamos mirando con la hipótesis nula es eso, que no haya diferencias, que sean similares o iguales. Si no son iguales, es decir, que existen diferencias significativas, entonces nos vamos por la hipótesis alternativa. Donde acá el parámetro va a ser el F de Fisher crítico, que está calculado, obtenido de los valores estadísticos en la tabla de F de Fisher. ¿Qué nos dice a nosotros? Que el F calculado que se da por medio de las varianzas debe ser mayor que el F crítico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tratar, yo no sé, acá no lo hice, en el laboratorio lo hicimos. Recuerden ustedes, chicos, que por condiciones de los métodos de validación y verificación, nosotros siempre vamos a tener esto, digamos, me voy a volver acá, 10 datos y 10 datos. Entonces, por coincidencia, nosotros vamos a tener en ambos métodos grados de libertad iguales. Quiere decir, en la primera condición analítica, 10 menos 1, 9. Y en la segunda condición analítica, 10 menos 1, 9. Entonces, digamos que cuando vamos a la tabla de F de Fisher, nosotros entramos con los grados de libertad. Por lo tanto, como tenemos el mismo número de datos, digamos que no va a haber por coincidencia, no vamos a tener problemas en qué lado leamos. Pero yo quiero dejarles claro, y se los dejé claro en el laboratorio, chicos, que a veces no tenemos el mismo número de datos. Entonces, cuando yo no tengo el mismo número de datos, tengo que tener presente que ese número de datos, dependiendo de la varianza, digamos que este me dio más datos y este menos datos. Entonces, el de la varianza mayor, si yo tengo menos datos, allá en la tabla de Fisher tengo que saberlo leer. Ejemplo, y se lo voy a hacer sobre todo para Michael. Michael, me voy a ir a la tabla de F de Fisher, que es esta belleza. Digamos que en la tabla del F crítico o F estadístico de Fisher, me dicen que los grados de libertad del numerador. Entonces, coincidencialmente, como nosotros hacemos las verificaciones y validaciones y tratamos de tomar los mismos 10 datos, coincidencialmente en la tabla de F de Fisher tenemos grados de libertad tanto para el numerador como el denominador iguales. Pero si alguna vez tú llegas a tener datos que no son iguales, es decir, 9 u 8 y en el otro 10, los grados de libertad van a cambiar. Entonces yo tengo que tener en cuenta que aquí en la parte vertical, en la parte horizontal se lee el numerador, es decir, el que haya tenido varianza mayor. No importa si tiene el mismo número de datos o no, yo me voy con el grado de libertad de la varianza que está en el numerador, de los datos que tienen mayor varianza. En este caso nos dio 9 y 9, entonces me voy con 9 y 9 y choco y me da 3,18, ¿cierto? Que es lo que nos da en el laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos coincidencialmente el mismo número de datos. Pero si a nivel experimental o a nivel práctico alguna vez nos llega a ocurrir que no tenemos el mismo número de datos, siempre vamos a tener claro que
grados de libertad del numerador se lee en la parte horizontal y en la parte vertical se lee el que tenga menor varianza. ¿Quedó claro lo que les acabé de decir? Sí, profe. Listo, chicos, muy bien. Entonces, si vamos a aplicar, disculpen, me voy a ir otra vez a la presentación. Si vamos a aplicar el f de Fisher, entonces obtenemos el f de Fisher y nos dice que el f calculado debe ser mayor a ese f crítico. Listo. Si ese f calculado es mayor que el f crítico, entonces nosotros aceptamos la hipótesis nula, quiere decir que no hay diferencias significativas. Eso quiere decir que sus medias son iguales. Y si el f calculado es menor, entonces quiere decir que aceptamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa y quiere decir que existen diferencias significativas. ¿Quedó claro, chicos? Profe, según ese criterio que está ahí, el F crítico, perdón, profe, Me voy a volver, listo. Sí. Dime. Dice que al ser mayor que el F calculado, entonces equivale a no rechazar la hipótesis nula o aceptarla, que es lo mismo, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero yo tengo la duda ahí, profe, efectivamente sí es el F crítico mayor, perdón, el calculado mayor al crítico, no sería al revés. ¿No sería que el F calculado debe ser menor al F crítico? Espérame, Un yo poco la duda verifico ahí. porque... No, no te preocupes, lo vamos a verificar de una vez. Listo. Y es válido lo que me dices. No te preocupes que a mí me encanta que me digas esas cosas, porque así lo podemos esto siempre verificar. Sí, ¿Listo? claro, de una vez. Espérame un momentico. Claro, de una vez eliminamos esa duda. Espérame, el F calculado y tiene que ser... Espérame un momentico. Ya te lo voy a decir. Entonces, lo vamos de una vez. ¿Quién me alzó la manito? Yo alcé la manito. Uy, qué pena Sí, con profe. ustedes. Eso me pasa aquí, sí, exacto. Muy bien. Entonces, el F crítico, ya voy para allá, el F crítico. En el laboratorio lo hicimos muy bien, chicos. ¿Qué nos dio en el laboratorio? ¿Que era mayor o que era menor, chicos? ¿Qué recuerdan ustedes? Los que estuvimos en el laboratorio. Cuando lo hicimos en el laboratorio, muchachos. Espérenme un momentico, ya voy. Estoy aquí buscando los datos. ¿Qué hicimos en el laboratorio, chicos? Profe, pues ¿Que era según mayor lo o que que era menor? tengo en profe, según lo que tengo en los apuntes, como que el calculado es menor que el F crítico, entonces a mí me acabo de confundir. Sí, sí, no, es que por eso me dejó pensando Michael, porque él tiene razón. Es como, para mí el criterio es menor, pero no recuerdo, estoy buscando aquí en estadística, pero espérenme un momentico que yo lo busco en estadística y ya se los valido, ¿listo? Porque si entonces esto es un error mío, ¿ok? Un error mío. Listo. Michael, vamos a seguir y en medio de antes de que acabe la clase te doy la respuesta, ¿ok? Listo, profe. Perfecto. Lo estoy buscando aquí en estadística, ¿ok? Que esa es la que me da como el valor, el detalle de lo que te voy a responder. Lo digo es porque esos valores críticos por lo general establecen como ese límite del cual no debo yo Sí, pasar. Entonces por eso me queda como... más sin embargo, no siempre se cumplen así. ¿Sí me entiendes? Eso depende de la prueba. Sí, Pero claro. espérame que yo te lo respondo en un momentico. Listo, lo estoy buscando acá. Ok, profe, tranquilo. Mientras tanto, voy adelantando el siguiente tema. ¿Listo? Vamos entonces, chicos, mientras respondo lo que me preguntó Michael, que es muy válido, y se lo voy a aclarar antes de que termine la clase, vamos a ir viendo lo que re ustedes. ¿Listo? Están viendo mi otra vez, ¿cierto? ¿Cierto Sí. que sí, chicos? ¿O no? Perfecto. Sí, profe, ahí Entonces, se ve la muchachos, presentación. Perfecto. Entonces, ¿me están escuchando bien? ¿Cierto que sí? Sí. ¿Sí me están escuchando, muchachos?
¿O no? Ok, perfecto. La robustez, chicos, se conoce como la capacidad, un método de medición para demostrar que los cambios o los pequeños cambios que haya en las variables o en los parámetros no le afecten el resultado. Es la capacidad que tiene un método de que haya diferentes cambios o diferentes cambios no significativos o pequeños y que yo pueda decir que aunque hay esos pequeños cambios, mi método es reproducible y es confiable. ¿Cuándo decimos nosotros que un método es robusto? Nosotros decimos que un método es robusto, chicos, cuando nosotros podemos tener condiciones que nos cambien un poco los datos y que esas condiciones no nos van a afectar esos resultados. Por ejemplo, cuando nos cambia un poquito la temperatura, cuando nos cambia alguna condición. ¿Cómo se define la robustez? Como la capacidad que tiene un método analítico de soportar y de no verse afectado por pequeñas variaciones en las variables o en los parámetros de ese método. ¿Qué quiere decir? Chicos, miren lo que dice abajo. Si las mediciones son susceptibles a variaciones en condiciones analíticas, esto debe controlarse e incluirse en el procedimiento y en el protocolo del método como una nota aclaratoria. Quiere decir una declaración preventiva de que ese método sufre o es afectado por esa condición. ¿Para qué? Para que no se vaya a recurrir o no se vaya a cometer un error y que afecte el método analítico y que en el procedimiento no esté. Ustedes recuerdan que en Metrología 1 nosotros definíamos el procedimiento como una serie de pasos totalmente detallados, donde esos pasos me decían el paso a paso detallado totalmente, pero muy detallado de cómo se tenía que llevar a cabo un método analítico. ¿Sí lo recuerdan? ¿O no, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando yo determino que mi método es robusto o que no es robusto, que como lo podríamos decir es sensible a un parámetro o a una condición, yo debo declarar en ese método, yo debo declarar esa condición y decir, ojo, hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros tenemos esta condición, el método se puede ver afectado. Entonces, ¿qué significa la robustez? La robustez, chicos, significa que mi método es capaz de pequeñas variaciones o pequeños cambios en los parámetros y en las variables influyentes de ese método. ¿Es claro hasta este momento lo que quiere decir la robustez? ¿O hay alguna pregunta, chicos? Sí, profe. Muchachos. Profe, Dime. sí, no, es que yo antes confundía mucho la estabilidad, digamos el parámetro de estabilidad con robustez. Y cuando hablaba pues con la profesora Esperanza, pues ella obviamente Adriana. Adriana y Esperanza, una vez que también estuve con ella hablando, ella decía entonces, o sea, que es muy importante ahí que esas variaciones, en este caso de la robustez, son, digamos, a propósito o deliberadamente, ¿cierto? Que se Sí. van, digamos, modificando para mirar hasta dónde se puede, digamos, hasta dónde es estable ese método. método como tal. Y sus condiciones, es decir, sus dispositivos, sus soluciones, ¿cierto? Y todo lo que le queramos analizar. Muy bien, cuando nosotros hacemos, muy chévere la precisión de Michael, es porque nosotros hacemos efectos intencionales para mirar qué tan robusto, qué tan capaces de soportar esos pequeños cambios. ¿Es claro hasta este momento, chicos? Gracias por esa aclaración, Michael. Chicos, ¿es claro para ustedes? ¿O no? Sí, profe, Muchachos. yo tengo una pregunta. En el caso de los Claro. instrumentos que tienen una resolución un poco más pequeña, ahí podríamos estar pensando en que pues tiene es menos robusto, en que es menos robusto ese instrumento. Nati, pero más que para un instrumento,
Pues a ver, yo sí le voy a mirar la robustez a un instrumento. Bueno, en el instrumento yo creo que no miramos robustez porque el instrumento tiene sus propias características metrológicas y entonces dependiendo, por ejemplo, de su sensibilidad, es decir, qué tan afectado se ve por pequeños cambios, por ejemplo, pensemos en una balanza analítica. No es lo mismo tener una microbalanza que una balanza analítica como la que ustedes manejan. Una microbalanza analítica es aquella que sufre cualquier cambio, o sea, es decir, es sensible a cualquier cambio por pequeñito que sea. ¿Estamos de acuerdo, Nati? Cuando nosotros hablamos de la robustez en un método analítico, ya no nos podemos ir como a la sensibilidad que tiene un instrumento, un instrumento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un método analítico, Nati, estamos hablando ya no como de condiciones instrumentales, sino como de condiciones analíticas con las cuales nosotros corremos un procedimiento analítico. Es decir, esto, cuando corremos un método analítico ya tenemos condiciones que son específicas. Y por decirlo algo así, si nosotros tenemos una balanza que es muy sensible, hacemos que la infraestructura y todas las condiciones que ella tenga sean especiales para que esa sensibilidad me aporte o me sirva en la aplicación de uso que yo la utilice. Pero cuando yo tengo un método analítico, Nati, ya estoy mirando que ese método analítico ya tiene inherentemente unos equipos. Esos equipos tienen una sensibilidad y esos equipos deben haber sido lo suficientemente bien comprados como para que esa sensibilidad o no sensibilidad del instrumento no me afecte esa medición. ¿Estamos de acuerdo, Nati? Entonces, digamos que el método analítico ya se corre, tiene un sistema de medición, ya tiene unos equipos y que esos equipos funcionan. Entonces, ¿qué es lo que se llama robustez? Robustez de un método analítico es yo hago intencionalmente unos cambios y miro qué tan fuerte o qué tan capaz es ese método analítico de soportar esos pequeños cambios. ¿Y por qué le miramos la robustez? Nati, porque pueden haber momentos en los que alguna condición me afecte un poco esos parámetros o esos variables. Por ejemplo, que un día a mí se me dio porque no incubé el tiempo necesario, sino que por tiempo o por afán le disminuí un minuto al tiempo de incubación. ¿Qué tan robusto es mi método para que ese cambio en el tiempo de incubación, que es un cambio pequeño, me afecte el resultado? No sé si fui más clara con lo que te acabo de decir, Nati. Una Sí, característica metrológica es muy sí, diferente una profe, ya me queda característica más metrológica. claro. Eso, que viene inherentemente por fábrica a un método analítico al que tú puedes afectar por diferentes actividades experimentales que no son de fábrica, sino que son y aportan a la dispersión y a la variabilidad de los datos. ¿Sí me entiendes? Ahora sí te quedó un poquito más claro. Sí, profe, estaba como Bueno, confundiendo esos términos de la sensibilidad del instrumento con el método en sí. Gracias. eso. Entonces, como nos dice Michael, yo no me acuerdo, bueno, creo que sí fue Michael. Como nos dice Michael, es si a veces se confunde la estabilidad con la robustez, es decir, si un método es estable con esa capacidad de soportar esos pequeños cambios que son intencionales y que me aseguran que mis resultados no se ven afectados. ¿Listo? Porque una cosa es ser estable y otra cosa es ser robusto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si hablamos de que ya entendimos lo que es robustez, chicos, que yo creo que no sé si se me va a acabar la clase, pero voy a tratar, la robustez se define como la medida de la capacidad de un método analítico y demuestra que él no se ve afectado por pequeñas variaciones. ¿Y cómo se hace? Se hace identificando las variables que pueden tener un significativo en el desempeño del mismo método. ¿Listo? Cuando nosotros identificamos esas variables, ya sabemos que si queremos hacer un análisis de robustez, en el análisis de robustez, nosotros lo que tenemos que hacer, espérenme un momentico, yo creo que le puedo determinar acá. Todavía no encuentro lo que te tengo que responder, pero acá lo estoy tratando de buscar, Michael. Listo, si no, yo les escribo un correíto aclarándoles eso, pero acá lo estoy tratando de buscar. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo identificamos? Identificamos las variables que pueden tener un efecto significativo sobre el desempeño del método. Y cuando ya hemos identificado esas variables, establecemos unos experimentos para analizar esos pequeños cambios, esos pequeños intencionales cambios que se le van a hacer para supervisar el efecto sobre el resultado.
¿Cuántas veces? Normalmente se dice que nosotros podemos afectar mínimo 3, máximo 7 u 8, ¿cierto? Parámetros. Y se hace por medio de unos tratamientos o unos tests, que en este caso ustedes van a aplicar uno y acá nos dicen otro, ¿cierto? Que es el que vamos a más adelante a aprender en un diseño de experimentos. ¿Cómo se calcula o cómo se determina esa sensibilidad o ese efecto que hay de cada parámetro sobre el resultado del método? Entonces, se determina el efecto de cada cambio de condición en el resultado de la medida. Y variables según el mayor efecto. Es decir, podemos nosotros, como nosotros determinamos el efecto de cada cambio, es decir, de cada variable sobre el resultado, ella nos va a dar un mayor o menor cambio del resultado. Entonces ahí podemos determinar cuál afecta más y cuál afecta menos. Entonces podemos dar una jerarquía de cuál de ellos afecta más. Y esto se hace diseñando el control de calidad y modificando el método para controlar las variables críticas, es decir, las variables influyentes. Entonces, en este sentido, en el laboratorio, y ustedes lo van a hacer por medio del test de Jodin-Steiner, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones o lo que nosotros evaluamos son las variaciones en 3 parámetros del procedimiento de medición. ¿Cuáles pueden ser? La temperatura de reacción, la temperatura de incubación, el volumen de reactivo, el tiempo de reacción o el tiempo de incubación, entre otras condiciones que se pueden cambiar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de esas condiciones? Que esas condiciones sean influyentes en el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer un test o un análisis de robustez experimental, lo vamos a hacer en 3 parámetros. En el laboratorio, ustedes lo van a ver conmigo en el laboratorio, vamos a evaluar el efecto de cambiar 3 parámetros simultáneos sobre el resultado de la medición. ¿Qué quiere decir? En GOTPAD, Bradford y Beauty, que son los resultados, los datos que ustedes tienen allá, tenemos parámetros como son temperatura, volumen de reactivo y tiempo de incubación. Entonces, ahí les vamos a hacer sus cambios, valores altos y valores bajos. Entonces, le vamos a dar un valor a la temperatura, un valor a la temperatura, un valor a la temperatura que sea el primer cambio y el segundo valor. Le vamos a dar un valor alto al volumen de reactivo, entonces vamos a dar un valor para el volumen de reactivo y un valor bajo para el volumen de reactivo, es decir, uno que cumpla y uno que sea el cambio. Otro que sea igual y otro que sea el cambio. Entonces, tiempo de incubación, que lo normal son 10 minutos, entonces le vamos a cambiar a 5 minutos. Entonces, son cambios en una de las variables que son influyentes o parámetros que son influyentes en el método analítico. Hasta ahí estamos bien, pero lo vamos a hacer para 3 parámetros simultáneamente. Entonces, en esos mismos métodos, espere que acá creo que me equivoqué. ¿Dónde está el otro? Ay, espérenme que me faltó una diapositiva. Madre. No sé qué la hice. Denme un momentico, voy a hacer escape. Pero ya se me está acabando el tiempo, que no me va a dar tiempo para explicarles bien, si no me toca explicárselas en el próximo laboratorio. Listo. Pero sí, creo que hay una diapositiva aquí que se me perdió. Listo, y no la encuentro. Bueno, chicos, voy a terminar como de explicar esta partecita y yo creo que acabamos la clase y más bien, como el lunes es robustez, yo les termino de explicar el método de robustez en el laboratorio, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que me parece importante a mí? Que ustedes entiendan qué es la robustez, que es la capacidad que tiene un método de soportar cambios en sus variables influyentes, pero como lo dijo y lo aclaró el compañero Michael, son cambios que son intencionales para poder decir si es robusto o no es robusto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me han entendido? Chicos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar este resto de explicación con los datos del laboratorio para el laboratorio, que ya sé que me lo van a entender, y voy a seguir con este. Cuando nosotros hemos terminado el efecto, nosotros cómo determinamos la influencia de la variación o el cambio de esos parámetros en el resultado. Entonces se calcula por medio de esta ecuación que dice el efecto, por ejemplo, de la variable A es la media del grupo A menos la media del grupo, ¿cierto? Del grupo con el que se compara. Y se aplica para cada parámetro evaluado. Entonces, es un efecto que me dice cuál es la
entre las dos medias, entre el efecto que se hizo y el normal. Entonces, ¿cómo se calcula la sensibilidad a esa variación o el efecto de cada parámetro? Se dice que este efecto A debe ser mayor que la desviación estándar por la raíz de 2. Y ahí vamos a ver, ¿estamos de acuerdo? Es decir, vamos a ver si el efecto es mayor a la desviación estándar, entonces es sensible. Si es mayor, entonces decimos que no es sensible. Por lo tanto, estamos determinando robustez. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Esto lo vamos a ver el lunes en el laboratorio. ¿Hay alguna pregunta? Lo que me faltó aquí de lo que vamos a ver en el cuadrito, que no tengo acá, no sé qué me hizo, pero lo vamos a hacer en el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Es compromiso. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Chicos. No, profe, pues yo quería decir que a mí se me hace muy interesante esto de la robustez porque se relaciona mucho con, me parece a mí, pues con el diseño de experimentos. Y como discutíamos la otra vez, muy interesante Michael. uno poder modificar esos parámetros, digamos, uno decir, hombre, el método viene que un volumen de muestra requiere 10 microlitros, muy bueno que yo diga, no, mira, puedo determinar que 5 microlitros me sirven, perdón, 0.5 microlitros me sirven, o puedo mermar la temperatura, el tiempo de incubación. Sí. Pero, Michael, tú lo estás diciendo, ¿tú alcanzaste a dar diseño de experimentos conmigo? No. Usted mencionó en una de las clases, pero creo que eso fue antes de salir pues, al paro. Sí. Por allá vimos los DOEs, Sí. usted mencionó diseño de experimentos. Y Sí. volviendo a esto Porque de la eso es lo que robustez, seguimos viendo ahorita después. tiene que ver mucho, ¿no? Sí, pero Es jugar con todas las variables. sí, Michael, pero es mucho más bonito hacerlo por un diseño de experimentos. La capacidad de un diseño de experimentos es mucho más global que un parámetro de robustez. Claro, me imagino que sí. Entonces, yo pensé que era, Michael, que habías alcanzado a ver diseño de experimentos el semestre que estuviste con nosotras. No, Yo creo, ya no llegué. ¿no? Bueno, no, pero entonces esto es el tema que Eso. sigue es Por eso el veo que diseño de está muy experimentos. relacionado un poquito ahí como con la robustez, por lo que veo. Sí, sí, la diferencia es que cuando lo haces por un diseño de experimentos tiene una fortaleza estadística impresionante, Michael, y la velocidad a la que lo haces es mucho mayor que un análisis de robustez. Pero lo que pasa, Michael, es que no muchas personas, sobre todo cuando no han tenido un curso de diseño de experimentos, es muy difícil que una persona lo haga. Yo se los voy a enseñar a ustedes en 2 clases, pero yo sigo insistiendo, Michael, que ustedes deberían ver diseño de experimentos como una herramienta de fortaleza para saber desarrollar métodos. Sin embargo, yo con la profesora Esperanza, hace como 4 años o 5, incluimos ese detallito en Metrología 2 porque nos parece que es algo que es muy importante y lo vamos a ver. Ese es el siguiente tema y te prometo que voy a procurar que les quede muy claro y te vas a dar cuenta la diferencia entre hacer un análisis de robustez a un diseño de experimentos donde tú identificas las variables sensibles o no sensibles de un método analítico. Gracias, profe, la verdad que sí me interesa bastante. No, claro, y es muy bonito, te vas a dar cuenta porque la mayoría de las veces yo llevo que ya 4 años dictando ese mismo tema y logran entenderme. Yo por lo menos procuro hacerme entender, Michael, y te aseguro que te va a gustar, es mucho más bonito. ¿Listo? Chicos, ¿hay alguna pregunta sobre los métodos de robustez? Michael, no he encontrado la respuesta, pero ahorita mismo les mando la respuesta por correo. Así que estén pendientes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Sí, pero Michael, sí me dejaste la duda, pero no te puedo decir que sí ni no hasta que yo no verifique estadísticamente si es así. Claro que sí. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿alguna duda de parte de ustedes? ¿Alguna dudita? Y si no, nos vemos el lunes con la descripción de cómo vamos a hacer los ensayos de robustez y ahí les termino de aclarar las dudas que se han presentado. Lo de la F de Fisher te lo contesto ahorita por medio de un correo y se los contesto a todos, en general a todos. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Listo, chicos. Vale, profe, Entonces, muchas gracias. listo, chicos. Que les vaya muy bien, que tengan un feliz resto de tarde. Profe, Voy a dejar de grabar. Hasta Dime. luego, profe, gracias. profe, yo tenía una Chao, dudita. Manu.